Vamos a encontrar el seno, el coseno y la tangente para cada uno de los ángulos señalados a continuación. Entonces vamos a ver cuáles son esos ángulos. Comencemos con este triángulo, observando que tenemos el ángulo teta y el ángulo alfa. Vamos a encontrarle a cada uno de esos dos ángulos el seno, el coseno y la tangente. Si por ejemplo empezamos con el ángulo teta, entonces vamos a decir seno, coseno y tangente del ángulo teta. Seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Entonces vamos a decir que el seno de teta se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si comenzamos buscando la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, entonces vamos a verificar primero que el ángulo de 90 estaría aquí. La hipotenusa es el lado más largo y ese lado más largo coincide porque está aquí al otro lado del ángulo de 90. Aquí estaría la hipotenusa, lado más largo del triángulo rectángulo, y está al lado opuesto del ángulo de 90, o sea, aquí. L1 sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces digamos por acá a un ladito que L1 es la hipotenusa. También vamos a marcar acá el ángulo de 90. Entonces si buscamos ya el cateto opuesto, pero el cateto opuesto al ángulo teta, que es el cual estamos trabajando primero, vamos a buscar el que esté del otro lado de teta, el lado del triángulo que esté del otro lado de teta, y observamos que ese lado es L2. L2 es el cateto opuesto al ángulo teta. Si buscamos el cateto adyacente al ángulo teta, sabiendo que la hipotenusa es L1, entonces, ¿qué otro lado del triángulo toca al ángulo teta? Pues aquí observamos que el otro lado que toca al ángulo teta sería L3. Por lo tanto, el cateto adyacente es L3. L3, el cateto adyacente. Con estos datos acá, de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, ya podemos encontrar el seno de teta, el coseno de teta y la tangente de teta. Entonces vamos a ver. Donde diga hipotenusa, vamos a cambiar por L1. Donde diga hipotenusa vamos a cambiar por L1. Donde diga cateto opuesto vamos a cambiar por L2. Donde diga cateto opuesto vamos a cambiar por L2. Donde diga cateto opuesto vamos a cambiar por L2. Y donde diga cateto adyacente vamos a cambiar por L3. Donde diga cateto adyacente vamos a cambiar por L3. Nuevamente, donde diga hipotenusa vamos a cambiar por L1. Donde diga cateto opuesto vamos a cambiar por L2. Ya está cambiado. Y donde diga cateto adyacente vamos a cambiar por L3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el seno del ángulo teta, L2 sobre L1, el coseno del ángulo teta, L3 sobre L1, y también la tangente del ángulo teta, que sería L2 sobre L1. Muy bien. Eso para el ángulo teta. Ahora, nos toca hacer lo mismo para el ángulo alfa. Vamos a ver cómo quedaría para el ángulo alfa. Quitando esto de acá, porque lo único que se mantendría sería la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que es el lado más largo del triángulo. El lado más largo del triángulo sigue siendo L1. La hipotenusa no depende de a qué ángulo le estamos buscando el seno, el coseno o la tangente. La hipotenusa simplemente es el lado más largo del triángulo
Y coincide, o podemos verificar, que es esa la hipotenusa, porque si ubicamos el ángulo de 90, estaría al frente del ángulo de 90, al otro lado del ángulo de 90. O sea que L1 es la hipotenusa, sigue siendo la hipotenusa. Muy bien, vamos a encontrar para el ángulo alfa, vamos a encontrar el seno, el coseno y la tangente, esta vez, repito, del ángulo alfa. Entonces nos va a quedar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Se mantiene la definición. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro trabajo, nuevamente, es ubicar el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero esta vez al ángulo alfa. Ya no al ángulo teta, sino al ángulo alfa. Puesto que la hipotenusa sigue siendo la misma, el lado más largo del triángulo rectángulo, y que está del otro lado del ángulo de 90. ¿Dónde está el cateto opuesto al ángulo alfa? El ángulo alfa está aquí, y buscamos hacia el otro lado de alfa, el que no toca al ángulo alfa, y sería L3. El lado del triángulo que no toca al ángulo alfa es L3. El cateto opuesto a alfa es L3. ¿Sí? Entonces digamos, el cateto opuesto es L3, o L3, cateto opuesto. El cateto adyacente al ángulo alfa, vamos a buscar el ángulo alfa, el lado diferente de la hipotenusa, que toca al ángulo alfa es este de acá, L2. L2, el que toca el ángulo alfa, diferente a la hipotenusa, sería el cateto adyacente. Entonces digamos, L2 es el cateto adyacente. Muy bien, entonces vamos a reemplazar en nuestra definición. Donde diga hipotenusa vamos a cambiar por L1. Donde diga hipotenusa vamos a cambiar por L1. Donde diga cateto opuesto vamos a cambiar por L3. Donde diga cateto opuesto vamos a cambiar por L3. Y donde diga cateto adyacente vamos a cambiar por L2. Donde diga cateto adyacente vamos a cambiar por L2. De esta forma ya hemos encontrado el seno, el coseno y la tangente, esta vez del ángulo alfa. El seno de alfa, el coseno de alfa sería L2 sobre L1 y la tangente de alfa sería L3 sobre L2. Muy bien. Vamos con este otro triángulo para reforzar un poco. Comencemos con el ángulo alfa esta vez y después con el ángulo teta. Vamos a encontrar el seno, el coseno y la tangente. Si comenzamos con el ángulo alfa, entonces digamos seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Recordando que se mantiene la definición, es la misma, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, entonces vamos a ubicar primero que todo la hipotenusa de este triángulo, sabiendo que es un triángulo rectángulo, aquí estando el ángulo de 90. Entonces vamos a dibujar ese ángulo de 90, a señalarlo de esta manera, el ángulo de 90. Ubicamos el ángulo de 90 y quien está al otro lado, al lado opuesto del ángulo de 90, que no lo toca, sería L2. Por lo tanto, L2 observamos que es el lado más largo del triángulo y sería la hipotenusa. La hipotenusa es L2. Bien, vamos con el cateto opuesto al ángulo alfa.
Ya cuando hablamos de cateto opuesto y de cateto adyacente, debemos preguntarnos quién es el ángulo. En este caso el ángulo es alfa. El cateto opuesto al ángulo alfa es el que no toca a alfa. Y el que está del otro lado al ángulo alfa sería L3. Por lo tanto, L3 es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería al ángulo alfa, el cateto adyacente, aquel lado corto del triángulo, porque es diferente a la hipotenusa, y está tocando el ángulo alfa, sería L1. Cateto adyacente sería L1. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya con eso en mente podemos reemplazar nuestra definición. Donde diga hipotenusa, cambiamos por L2. Donde diga hipotenusa, vamos a cambiar por L2. Donde diga cateto opuesto, vamos a cambiar por L3. Donde diga cateto opuesto, vamos a cambiar por L3. Y donde diga cateto adyacente, vamos a cambiar por L1. Donde diga cateto adyacente, vamos a cambiar por L1. Aquí tenemos entonces el seno de alfa, que es igual a L3 sobre L2. El coseno de alfa, que es igual a L1 sobre L2. Y la tangente de alfa, que es igual a L3 sobre L1. Muy bien. Vamos a finalizar con el ángulo θ para este triángulo rectángulo. Cambia, pues, en este caso, muy importante que observemos que como vamos a cambiar de ángulo, ya no es alfa, sino θ, se mantiene la hipotenusa, pero cambian los catetos. Vamos a ver que cambian los catetos. Quitemos esto de acá con el borrador. Y nos queda decir que vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente, pero esta vez ya no de alfa, sino de θ. Entonces vamos a decir el seno de θ, el coseno de θ y la tangente de θ. Se mantienen las definiciones. El seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya tenemos la hipotenusa, siendo el lado más largo del triángulo que está al frente o al otro lado, no toca al ángulo de 90, confirmamos acá que sigue siendo L2. ¿Sí? El cateto opuesto al ángulo θ, que no toca a θ, que está al otro lado de θ, observamos que es L1. Entonces el cateto opuesto aquí sería L1. Digamos L1 es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a ser el otro lado que falta. Si no es L1 ni L2, va a ser L3. Confirmemos pues que el cateto adyacente a θ es L3. El ángulo θ. Y quien está tocando a θ, diferente a la hipotenusa, es L3. O sea, el cateto adyacente es L3. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar nuestra definición con los datos que ya tenemos. Donde diga donde diga hipotenusa, comencemos con hipotenusa, vamos a anotar L2. Donde diga hipotenusa, L2. Sigue siendo la misma hipotenusa. Donde diga cateto opuesto, vamos a anotar L1. L1. Y donde diga cateto adyacente, vamos a anotar L3. 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 Aquí está. Entonces ya encontramos para el ángulo θ, el seno de θ, que sería L1 sobre L2, el coseno de θ, que sería L3 sobre L2, y la tangente de θ, que sería L2 sobre L3.